Piensen un momentito en las vacas gordas, como se menciona en el sueño de Faraón, que José le interpretó, de 7 años de superabundancia, de tanta abundancia que alcanzó para 7 años de abundancia y para los 7 años de escasez y para el tiempo en el cual la tierra volvió a fructificar. Más o menos así. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes para continuar nuestra serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Estamos viendo rasgos distintivos de la Iglesia del siglo I y cómo esto impacta a nosotros, lo del siglo XXI. En el día de hoy vamos a continuar viendo enseñanzas que Cristo dio como si fuese un curso de teología práctica ministerial en el libro de Lucas capítulo 12 y que fueron aplicadas al pie de la letra en el libro de los Hechos. Como habíamos dicho en la entrega anterior, hoy vamos a hablar del afán y la ansiedad. Dos elementos que si no se controlan se convierten en enfermedades tanto para el ministro como para el pueblo del Señor. En Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31. Y al final vamos a anclar un poquito en Mateo 13, 22. Así es que vamos a leer esta parte de Lucas 12, 22 al 31. Y es Cristo que está hablando. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan, no hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Yo pienso que al momento del Señor Jesús enseñar esto, en Lucas capítulo 12, no lo investigué, pero vamos a decir que tuviese por mitad de su ministerio, por lo tanto, estaría por mitad del entrenamiento a sus discípulos. Y faltarían algún año y medio o a lo sumo 2 años para que entonces entremos al libro de los Hechos, para comenzar a ver a estos ministros y testigos poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. ¿Qué es el afán? ¿Cómo se define el afán aquí en la lengua española? Como un deseo intenso o aspiración de algo. El afán, un deseo intenso por algo. Pero al mismo tiempo, ¿cómo se define la ansiedad? La ansiedad se define como un estado de agitación, como inquietud o zozobra del ánimo. La angustia, que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego
a los enfermos. Noten que tanto el afán como la ansiedad, cuando no tienen el antídoto de buscar a Dios primero, se convierten en elementos que agitan la vida del creyente y lo pueden llevar incluso a la enfermedad, a una enfermedad neurótica, una alteración nerviosa. Entonces aquí Cristo está dando instrucciones para los creyentes y está dando instrucciones en presencia de la multitud para que sepan que cuentan con la ayuda de Dios en todas las cosas en las cuales se vean involucrados. Aquí hay que aclarar que cuando el Señor está diciendo esto, no está fomentando la vagancia, no está fomentando la inoperancia, la ociosidad, sino al impedimento de tener trastornos nerviosos y alteraciones emocionales fruto del afán y la ansiedad. Notemos que las enseñanzas de Jesús ponen en balance la vida, la comida, la bebida y el vestido para dar un ejemplo, un poco tonto diría yo, para aquellos que por afanarse por la comida, por el vestido y por la bebida pierden su vida, que es lo más valioso. Entonces siempre vemos que el Señor Jesús trata de hacer un balance para que en este caso el creyente no se vaya de boca detrás del afán o de la ansiedad por obtener cosas que la pudiera obtener buscando a Dios primero. Esta enseñanza, específicamente esta, es clave en los inicios de la iglesia del Nuevo Testamento, cuando vimos en varias ocasiones que la multitud de los creyentes era de un alma y de un corazón. Eso aparece en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4 y no recuerdo si Hechos capítulo 5, que cada vez que termina como la narración de un evento, como que hay una pequeña conclusión para resaltar la unidad que había entre estos creyentes y la igualdad que había entre ellos, a pesar de que habían 12 apóstoles que conformaban el liderato de la naciente iglesia del Nuevo Testamento. Nadie decía tener algo propio, sino que lo compartían entre todos. Quiere decir que con actitudes como esta, lo que es el afán y la ansiedad y la avaricia, que la vimos en capítulos anteriores, son dominables, son dominados. Porque hay personas que no solamente quieren lo de ellos, pero quieren también lo que otros tienen. Entonces fue tan grande el desprendimiento que algunas personas voluntariamente, sin nadie pedírselo, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los más necesitados. Nosotros mencionamos en capítulos anteriores el caso de Bernabé porque fue un caso sobresaliente. ¿Por qué tuvimos que hablar de Bernabé en particular cuando se dice en plural que muchos voluntariamente, sin nadie pedirlo, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos? ¿Por qué mencionar a Bernabé? Porque Bernabé era un levita natural de Chipre, de la isla de Chipre, de la dispersión. Entonces él como levita no estaba obligado a vender sus propiedades porque la ley mosaica prácticamente se lo prohibía. Los levitas no podían vender sus propiedades y recuerden que ellos no recibieron una porción específica, sino que los levitas fueron distribuidos en toda la geografía nacional. Por órdenes de Dios, Josué repartió así la tierra. Entonces se resalta que este hombre, cuyo nombre quiere decir hijo de consuelo, el compasivo, se colocó por encima de la ley y decidió vender sus propiedades con tal de que los necesitados tuvieran con qué sufragar esas necesidades. Ellos estaban poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Por eso fue que nosotros vimos que ese atentado,
generado por Ananías y Zafira para romper esa sinceridad, esa honestidad, fue castigada duramente por el Señor con la muerte de este matrimonio, Ananías y Zafira, porque ellos no lo estaban haciendo de acuerdo a lo que Cristo había enseñado, sino que ellos querían buscar preponderancia y ser reconocidos por una ofrenda que estaban dando. La Biblia dice en Hechos capítulo 20 que es mejor dar que recibir, porque si yo doy es porque tengo, y si le doy a alguien porque él no tiene, entonces estamos parejos. Aquí vale la pena recordar, hermanos, la vida de un hombre de la comunidad. Un hombre que a mí estudiar la vida de él en Segunda de Reyes o desde Primera de Reyes, cuando Dios le hace el llamamiento, es extraordinario. La vida de Eliseo. Un hombre de la comunidad que al momento de Dios llamarlo era un rico hacendado y que por amor a Dios y a su gente renunció a todo eso. Vamos a recordar la bella historia de Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 19 al 21. Está hablando de Elías, y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió Eliseo, dejando de seguirle. Tomó el par de bueyes y lo sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a quienes, a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Mire, aquí está hablando de 12 yuntas de bueyes. 12 yuntas de bueyes, por ejemplo, voy a poner esto como un ejemplo, valga la redundancia, como que esto sea una yunta, o tal vez voy a tomar este lapicero mejor, que esto sea una yunta. Una yunta es para 2 bueyes, o para 2 animales, solo que en este caso son bueyes. Si habla de 12 yuntas, está hablando de 24 bueyes. 24 bueyes, que era el animal más costoso en ese tiempo, aún para llevarlo al templo y sacrificarlo, había que ser un rico hacendado. Entonces, como él está trabajando en la hacienda de su papá Safat, él lleva la última yunta. Él lleva la última y desde ahí dirige las 10 que están delante de él. Entonces, de esa última que tiene 2 bueyes, entonces él toma esos 2 bueyes y lo sacrifica y cocina la carne y se la reparte a la gente. Ese no es un ejemplo de desprendimiento de alguien que no tiene ni afán ni ansiedad, porque ya no va a depender de las cosas materiales, sino que ahora va a poner a Dios en el primer lugar. Va a buscar el reino de Dios y su justicia primero, que es algo que se está perdiendo en muchos creyentes, en muchos cristianos, en muchos evangélicos, que ellos están haciendo su propia agenda y tratando por sus propias facultades de buscar la bendición de Dios, cuando el camino más corto y más saludable es poner a Dios en primer lugar. Ahora, recordemos también algo que ya estudiamos aquí en la clase anterior, donde Jesús puso como ejemplo de avaricia el caso del rico insensato, que al final de la jornada murió. Es decir, él no pudo disfrutar lo que él logró acumular, fruto del afán y de la ansiedad, porque él se estaba volviendo loco. Hubo una neurosis, hubo una agitación, una alteración nerviosa con toda la bendición que tenía de la cosecha. Dijo: ¿y ahora qué haré? No pensó en los pobres, no pensó en los necesitados, no pensó en compartir,
sino en derribar todos los graneros y guardar todas las cosas allí. Lógicamente, el día que él inauguró eso, se oyó una voz que le dijo: hoy vienen a buscar tu alma. ¿Y qué va a pasar con lo que tú has acumulado? Y uno de momento piensa que Dios le quitó la vida. Y nos olvidamos que del afán y la ansiedad, y la avaricia fueron los canales por los cuales este hombre murió. Porque son enfermedades que a veces los médicos no la pueden detectar, porque no hay como indicadores para esto. Pero la persona está completamente enferma, fruto del afán y de la ansiedad. Si ustedes quieren que yo se lo doy como consejito, saludable, como amigos, como hermanos, es que lean el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés hay muchas preguntas. Hay algunas preguntas que tienen respuestas en el mismo libro. Y hay muchas preguntas que el libro no te da la respuesta. ¿Sabe cuál es la primera pregunta que aparece en el libro de Eclesiastés? Si mal no recuerdo, en el capítulo 1, versículo 5. ¿Dónde está el resultado del afán? ¿Con qué te afanas? Mire la redundancia. Si, ¿dónde están los resultados saludables por lo cual tú te afanas tanto? Piensen en eso, léanlo, Eclesiastés, el libro de la vida. No de la vida que está en el cielo, sino de la vida que podemos vivir aquí en la tierra. Entonces, por más que uno se afane, no puede alargar la vida ni un solo día. Eso es lo que significa añadir un codo, 2 pulgadas a nuestra estatura. Cuando él dice: ¿quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Él lo que está diciendo es: por más que te afanes, no puede alargar la vida ni un solo día. Pero no un solo día, ni siquiera una hora del día. Cuando llegó el momento, llegó. Entonces, en todo lo que te afanaste, que no fuiste rico para con Dios, ¿qué eso puede hacer por ti? Eso lo que hizo fue llevarte a la tumba, o puede hacer que una persona vaya a la tumba hasta antes de tiempo. Una vez más, Jesús parte de hechos conocidos como la alimentación de las aves y el vestido de los lirios para darnos una contundente enseñanza de lo que es la plena dependencia de Dios, cuando Él mismo nos dice: ustedes no se preocupen por lo que han de comer, no se preocupen por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, los que no conocen a Dios. Pero vuestro Padre, el Padre nuestro, sabe que tenemos necesidad de estas cosas. ¿Cuál es el consejo? Busquen el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. En algún momento, porque ya tenemos más de un año estudiando la palabra del Señor en diferentes capítulos que hemos visto, como el escatología, el libro de Daniel, Entrenados para Vencer, y ahora la iglesia del Nuevo Testamento. En algún momento hemos hablado del libro de Deuteronomio. Un libro sincero, honesto, donde se relatan las reales intenciones de Dios en llevar a su pueblo adrede, a propósito, al desierto. Porque no fue Moisés, aunque la gente murmuró contra Moisés, no fue Moisés, no fue Aarón, no fue Josué, no fue María que metió al pueblo en el desierto, fue Dios. Y cuando estaban ya en el desierto, Dios le dijo: yo te traje aquí para probarte, para hacerte ver que el ser humano no solamente vive del pan que él puede trabajar, sino que puede vivir del poder de la palabra que sale de mi boca. Te traje a un lugar donde no hay vida, donde no hay recursos, donde no hay nada, para que aprendas a depender de mí. Y aunque es bueno depender de ti por los recursos que yo te doy, tiene que depender en primer lugar de mí. Y les probó que en el desierto podían vivir dependiendo de Dios. Y Dios hizo un milagro que no lo hizo con Abraham, no lo hizo con Noé, no lo hizo con Isaac, no lo hizo con Jacob, no lo hizo con Abel.
que fue enviar maná del cielo por 40 años consecutivos. ¿Te has visto un milagro tan grande como ese? Cuando Dios alimentó a esta gente sin ellos tener que dar un golpe, como decimos en términos criollos. Entonces, otra vez Él está retomando lo mismo. Busquen el reino de Dios, busquen la justicia de Dios, sean justos, sean honestos, sean transparentes, sean ricos para con Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Añadir todo lo que le haga falta. Bendito sea su nombre. Mire, el antídoto bíblico contra las enfermedades, porque yo lo considero enfermedades, del afán y la ansiedad que tiene mucha gente en el día de hoy, que quiere trabajar desmesuradamente, que no puede trabajar 8 o 10 horas, sino 20 horas al día, que no puede trabajar 6 días a la semana, sino los 7 días de la semana. Entonces esto lo enferma. El antídoto bíblico es buscar a Dios primero. Colocar a Dios en el punto número 1 de nuestra agenda y Él va a facilitar todas las cosas. Como le dijo Pablo a los filipenses en el capítulo 4, verso 19, un texto de los favoritos míos. Nuestro Dios suplirá. Jehová Jireh. El mismo vocablo que le dijo Abraham a Isaac. El niño preguntó, ¿y dónde está el corderito? Tranquilo, mi hijo. Jehová Jireh, Jehová suplirá. Y Dios suplió. Entonces Pablo dice, nuestro Dios suplirá todo lo que le haga falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Mire, el Dios de orden, que tiene un propósito en absolutamente todo. Mire, Dios es el creador de todas las cosas, aunque hayan personas intelectuales, filósofos que lo nieguen, pero ese es su derecho. Pero el Dios que nos hizo a nosotros e hizo todo lo que se ve y lo que no se ve, y que hizo la semana, que hizo el tiempo, que puso el sol, la luna y las estrellas para que sean medidos los tiempos, fue que dijo, yo he hecho 7 días, yo te doy 6 para que trabaje y 1 para que descanse. No le lleve la contraria a Dios. No se ponga a trabajar los 7 días por el afán, por la ansiedad y por la avaricia, porque cuando tú obtengas por lo que te afanaste, no lo va a poder disfrutar. No lo va a poder disfrutar. Mas, sin embargo, cuando las personas obedecen a Dios y descansan, aún en el tiempo de la cosecha o en el tiempo de la siembra, el Señor te lo multiplica mucho más ampliamente que afanándote y tú buscando las cosas por una vía que no es el Señor. Ahora mire, por el contrario, aquí está la cita de Mateo 13:22. Por el contrario, mire lo que le pasa a las personas que no ponen a Dios en primer lugar. Mire lo que dice el Señor. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Este es el que oye la palabra, que es cosa muy buena. Mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Yo se lo dije, Lucas capítulo 12, 22 al 31, con la ayudita de Mateo 13, 22. Entonces las personas terminan siendo como si el sembrador sembrara entre espinos, cosa que el sembrador no hace, aunque siembre al voleo, porque lo que primero se hace es preparar la tierra. Mas, sin embargo, la persona oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, cosas en las cuales hay muchos cristianos, van a ahogar la palabra de Dios en su vida y al final se va a quedar sin fruto. Y Juan capítulo 15 dice que el pámpano que no lleva fruto será cortado. Y el Señor entonces va a decir lo mismo que le dijeron al rico insensato. Todo lo que acumulaste, ¿para qué te va a servir? Eso también está en el libro de Eclesiastés. Ojalá que ustedes lo puedan leer y se van a dar cuenta que es un libro para el diario vivir. Vamos a dejarlo hasta aquí, estimados hermanos, y en la próxima ocasión vamos a ver a Lucas capítulo 12, verso 32 al 34, la enseñanza sobre la generosidad del
cristiano. La generosidad del cristiano, que es lo que más hemos visto en la iglesia del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos. Así es que de antemano le digo que vamos a estudiar, si el Señor así lo permite, la generosidad del cristiano dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. Así es que lo dejamos hasta aquí, dándole las gracias a Dios y a usted también por la atención dispensada y esperando que nos veamos en una próxima ocasión. Dios me le bendiga.